En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, amigos televidentes que a partir de este momento, pues, están en contacto con nosotros a través de Televen y de la primera emisión del noticiero. Muy amables por acompañarnos. Ya comenzaremos a relatarles los detalles fundamentales de las notas que despuntan en la agenda que está en desarrollo, la del martes 6 de septiembre, con sus antecedentes que por supuesto estaremos reseñando para todos ustedes. Hay notas en lo nacional y en lo internacional que son importantes, hay seguimiento informativo también, hay actualización de algunas noticias, en fin, hay, por decirlo así, un importante y significativo inventario de notas para presentarles a todos ustedes en esta primera emisión. Comencemos con temas nacionales vinculados a la economía. En este sentido, fíjense lo siguiente. Se presenta el informe del Observatorio Venezolano de Finanzas, registrando pues el perfil inflacionario del mes de agosto, el más alto de todo el año 2022, de acuerdo a lo que maneja este organismo y sus responsables. La inflación fue de 17.3%, 17.3% la inflación del mes de agosto, registrándose entonces, de acuerdo a la información que manejaban, un acumulado de 90% de inflación en los primeros 8 meses de este año y una inflación interanual agosto 2021, agosto 2022 de 153%. Estamos a la espera de las informaciones que ofrezca el Banco Central de Venezuela, organismo oficial, a ver y contrastar en este caso los números y porcentajes que maneja el Observatorio Venezolano de Finanzas versus lo que maneja pues el ente oficial, el máximo instituto emisor. Por lo general son disidentes en los criterios y en los porcentajes. Sin embargo, de acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, lo que sí pudo resistir un tanto en este sentido a este impacto inflacionario del mes de agosto fue el renglón de alimentos y bebidas. Otros sí se elevaron de manera significativa, lo que llevó entonces al 17.3% la inflación. Esto tiene fundamentalmente un responsable, ¿no? Y es la depreciación de la moneda nacional, la depreciación del bolívar, que en las últimas semanas ha caído notablemente con un ascenso particular en su tasa de contraste con el dólar. Es decir, se eleva el dólar como tal, se deprecia el bolívar y en ese sentido los impactos son bastante significativos, sobre todo en los precios. Eso se refleja evidentemente que mientras hay estabilidad, pues en todos los sectores también se trata de mantener alguna estabilidad, al margen de que surgen los especuladores de oficio que hacen y colocan el dólar que mejor les parece, sobre todo en sectores populares, eso que se ha dado en llamar el dólar petar, el dólar cat, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de todas formas hay una razón fundamental que ha sido pues esta devaluación. Otros prefieren hablar de depreciación del bolívar frente a la moneda de los Estados Unidos, el dólar, que es el patrón de referencia, guste o no guste, esa es la realidad. Ayer, por ejemplo, la tasa oficial, hay una supervisión, por cierto, estricta en este momento sobre algunos locales comerciales que realiza el SUNDE, pero la tasa oficial cerró en la jornada, luego del promedio de las mesas de dinero en la banca, en 7.99 bolívares por dólar. La tasa del paralelo, de acuerdo a algunos portales que promedian o ponderan lo que algunas otras páginas señalan, cerró en 8.26 bolívares por dólar. Ese es el efecto, ¿no?, que en este caso tiene por una parte este rebote inflacionario junto con el tema de la depreciación de nuestra moneda. Así que hay que estar muy pendientes. El Banco Central de Venezuela, de acuerdo a algunos portales que informan y hacen seguimiento, en el mes de agosto inyectó más de 600 millones de dólares para tratar de contener este impacto y esta elevación de la tasa de cambio entre dólar y bolívar. Sin embargo, no lo pudo. En los últimos días sí ha habido una desaceleración ligera en este sentido.
Se habla también que a partir de ayer lunes el Banco Central de Venezuela inyectó 125 millones de dólares al mercado y también en subasta con los bancos para tratar de contener pues la paridad y lograr un equilibrio que se había logrado meses atrás. De todas maneras, es una noticia importante que ponderamos y destacamos para todos ustedes en el día de hoy. Seguimos nuestro tránsito informativo. Vamos con un tema de sucesos. Bueno, ayer el comandante del Comando Estratégico Operacional pues dijo que se había hecho la incautación más grande de drogas en los últimos 10 años. Esto ocurrió con la captura de algunas embarcaciones en la costa de la península de Paraguaná, estado Falcón, cerca de Cabo San Román, que es muy cerca también de la isla de Aruba. Y en ese sentido, al parecer, fueron cerca de 3 toneladas, fundamentalmente marihuana, en este caso. Fueron personas contratadas en el oriente del país, de acuerdo a información que se maneja en Nueva Esparta y en el estado Sucre, en combinación con otras personas que tienen conexiones con el llamado cartel de La Guajira en Colombia. Lo cierto es que fue una incautación inmensa de paquetes, también 7.7 kilos de cocaína, pero la gran carga de drogas incautada fue la de marihuana. Eso lo daba a conocer el general Hernández Lares. Bueno, otras informaciones muy locales, en este caso de la capital, se restituyó el servicio de agua. Hubo serios problemas en el Tuy 2. Eso dejó desde el día sábado a buena parte de la capital de la República, como también a municipios del estado Miranda, entre ellos Chacao y Baruta, sigue el vital servicio. No todas las zonas, pero sí buena parte de ellas. Se informaba a través del reporte oficial que había sido corregida la situación. Bueno, enhorabuena, ¿no? Pero hay otras notas también. Esto que le hemos mencionado de la desaparición de personas en Jáuregui, en el estado Táchira, hay mucho hermetismo de parte de las autoridades, discreción en este caso. Ya no se habla de 2 familias, sino de 3 familias. Hablan de entre 20 y 24 personas. Esto todo lo vinculan a una supuesta secta religiosa que estaría pues en las montañas de la zona. Eso es un municipio del estado Táchira cuya capital es La Grita, me refiero a Jáuregui en ese sentido. Así que bueno, estamos pendientes de informaciones que puedan surgir alrededor de este notable caso, ¿no? que está despertando la atención de la opinión pública nacional. Bueno, vamos a otras informaciones importantes. Hacemos seguimiento a la situación que surge del resultado electoral de Chile. Ayer el presidente de ese país, Gabriel Boric, insistía en la necesidad de seguir un camino hacia una constituyente o hacia un proceso constituyente. Esto, pues, a pesar de la contundente y abrumadora derrota que recibieron quienes estimulaban el cambio en la constitución chilena. Esto estimulado por él y sus partidarios, fundamentalmente por grupos de la izquierda. Se han pronunciado diversos mandatarios. Petro hizo un controversial escrito en Twitter. Esto llevó a políticos prominentes de Chile a rechazar el planteamiento que escribió el nuevo presidente de Colombia diciendo revivió Pinochet. Rechazan ese planteamiento porque fue una consulta electoral abierta, plural, es más, estimulada precisamente por los grupos de la izquierda. Entonces eso cayó muy mal y hubo diversas reacciones en ese sentido. También ayer desde Venezuela lo lamentaba Nicolás Maduro en una intervención oficial, pues a través de los medios de comunicación del Estado, decía que lamentaba y bueno, hacía observaciones, habló de manipulación, que no fue un verdadero proceso constituyente, lo comparó con el proceso constituyente venezolano de hace algunos años. En fin, del año 1999, lo cierto es que va a seguir despertando pues controversia el resultado electoral de esa consulta donde fue derrotada pues la línea de aprobar el nuevo texto y bueno, pero además de forma muy clara, con un 62%, ¿no? Y bueno, ganaron aquellos que decidieron que no era necesario un cambio constitucional sobre la base de un nuevo modelo social, en fin, bueno. De esto ya hemos señalado algunas cosas desde el día de ayer. Ya que tocamos el tema internacional, vamos a continuar pues haciendo algunas reseñas. Desde el Reino Unido hay una persona que asumirá la responsabilidad
como primer ministro que deja Boris Johnson será Liz Truss. Ella era la responsable de la política exterior del Reino Unido. Obtuvo internamente, dentro del estilo de la política británica, la mayoría clara y definida para convertirse en la líder del partido, el Partido Conservador en este caso, que la lleva entonces a ella a convertirse en la primera ministra del Reino Unido. De nuevo una mujer. Y hicieron contrastes, comparaciones, recuerdan a la señora Margaret Thatcher, en fin, muchas cosas se han dicho, pero de nuevo una mujer asume la responsabilidad en un gran país, ¿verdad?, que es uno de los más desarrollados del mundo por lo demás. Bueno, ya veremos, ya conoceremos mayores detalles en el día de hoy. Seguimos en lo internacional. Bueno, desde Canadá se informa que una de las personas presuntamente involucradas con la matanza de 10 y heridos 20 de una reserva indígena apareció muerto en un bosque en el centro de Canadá. Algunos atribuyen que es hermano del otro agresor, que sigue a la fuga, y que una disputa en apariencia entre ellos, entre hermanos, llevó al más cruel de ellos, el que se ensañó con mayor fuerza contra las personas de esta reserva indígena, a matarles. Bueno, son especulaciones, por lo pronto son hipótesis de trabajo. Ya veremos si hoy hay más información en ese sentido. Bueno, nos venimos de nuevo a América del Sur, vamos a Perú. Ayer fue destituida la presidenta del Congreso. Qué de problemas la política peruana, ¿no? Qué complicada, qué enrevesada es. Lady Camones, pues fue destituida por supuestamente ponerse de acuerdo tras las cortinas con el jefe de su partido político para aprobar leyes que eran perturbadoras y que no forman parte, digamos, de una política de consenso. Bueno, fue destituida esta señora en definitiva. Vamos ahora a los deportes. Hay más notas, desde luego, en el segmento internacional que reseñaremos para todos ustedes. Bueno, lo primero, que fue eliminado del USA Open, Rafa Nadal. Cayó en los octavos de final, lamentablemente, y bueno, se quedó sin uno de los favoritos. Avanza de todas maneras el proceso. Kyrgios derrotó ayer a otro importante tenista mundial como Medvedev. Puede haber sorpresas en este caso. También hoy comienzan hoy comienza la fase de grupos de la UEFA Champions League, importantísimo. Hay un partido muy apreciable, hay un partido entre el Real Madrid y el Celtic de Glasgow. También juegan otros equipos importantes como el Manchester City, la Juventus, en fin, hay que estar muy pendientes en el día de hoy. Tendremos reseña en ese sentido, como también lo habrá de lo que es el comportamiento y la actuación de los venezolanos en las grandes ligas. Sigue siendo notable y significativa. Bueno, esto en términos generales, amigos, son algunos de los titulares y más que titulares de las informaciones que vamos a complementar, sí, con otros titulares que tenemos preparados para todos ustedes en esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a comenzar con el tema de salud. La Red Venezolana de Gente Positiva reportó que desde el año 2016 el gobierno no invierte antirretrovirales y pruebas para detectar el VIH. Seguimos. La autopista Ocumare-Yare ha sido escenario de varios homicidios, muchos de ellos por estafa a través de Marketplace. Terrible la situación en los valles del Tuy. Bueno, servicios de comunidad, vecinos y comerciantes del Silencio en Caracas denuncian las penurias que sufren debido a la acumulación de basura, la inseguridad y el incumplimiento de leyes de tránsito. Otro tema internacional, 3 fallecidos fue el saldo de las fuertes lluvias que golpean al departamento de Caldas en Colombia. En el espacio de la entrevista estaremos conversando con Roberto Enríquez, un representante de la Plataforma Unitaria en la Mesa de Diálogo de México, también presidente del partido COPEI. Y al cerrar, arte y espectáculos. La película Top Gun Maverick bate récord de ventas en formato digital en los Estados Unidos. Bueno, amigos, estas son algunas de las informaciones que destacan y que resumimos apretadamente para todos ustedes. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Vamos a presentarles de inmediato los titulares de la prensa nacional, prensa regional, prensa internacional, nuestro recorrido, también importantísimo esto, por las corresponsalías, también la información del tiempo y siempre estamos registrando lo que ustedes nos envían por redes sociales, así que
Gaudí y Ricardo quedan con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 6 de septiembre de 2022. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. Salmerón, ¿cómo amanece usted? Pues bastante bien. Saludos a todos en casa. Yo no sé si ustedes escucharon ese trueno como a las 3 de la mañana. Sí, fuerte, ¿no? Yo Fuerte. reventó un palo de agua. Sí. Creo que todos despertamos un poco sobresaltados. Sí, con ese el reloj se trueno. adelantó. Bastante fuerte. Además, después se veían los rayos y la lluvia, que también fue fuerte y que pudimos ver en el camino hacia el canal. Caracas lluviosa por estos días, ¿no? Así que, bueno, tome sus previsiones porque se esperan más lluvias y eso lo vamos a adelantar en la sección del tiempo. Bueno, amigos, vamos a hacer revisión de diarios que circulan en nuestro país. De inmediato. Iniciamos con la portada del diario 2001. Ellos tienen como principal titular el siguiente: Ferry Express de Güiria irá a Trinidad y Tobago. La embarcación, con capacidad para 57 pasajeros, tendrá una frecuencia quincenal. Los viajes durarán aproximadamente 2 horas. También más abajo, huecos reinan en la vía. Esto en información de comunidad. Tienen allí las dos gráficas pequeñas y dice: vecinos de Artigas claman para que las autoridades les brinden atención a las troneras del asfalto. En el tema petrolero, dice: OPEP supera adversidades pese a sanciones. También tenemos en el tema de economía: dólar Petare se encarama hasta los 9 bolívares. Comerciantes se rigen por la tasa no oficial. Buhoneros cobran el verde más caro. Más abajo, una información que ya adelantaba Carlos al inicio: Observatorio Venezolano de Finanzas, inflación del mes de agosto fue de 17.3%. El sumario reseña los sectores con mayor alza en los precios: fueron vestido, bebidas alcohólicas y alimentación. Y ya para finalizar, el Parlamento chileno, esto en el tema internacional, asume constituyente. Presidente Boric sostuvo reunión con los líderes del Senado y de la Cámara Baja. Amigos, vamos a revisar ahora noticias que están en el portal del diario El Universal. Una de ellas informa lo siguiente: protestaron en planta cementera de Anzoátegui por un salario de 40 bolívares semanales. Los trabajadores dijeron sentirse burlados por las autoridades que no han atendido sus peticiones de un salario digno. Asimismo, rechazaron la contratación colectiva impuesta por el sindicato bolivariano VT y el patrón. Señalan que esto no los beneficia, dice el diario El Universal. Pasamos a otra nota que también está en este portal. Autoridades mantienen despliegue tras intensas precipitaciones en el estado Sucre. Las lluvias han dejado daños importantes en las cosechas y en las fincas. Protección Civil sigue desplegado en el sector Hawái de Luna, parroquia Altagracia, en la ciudad de Cumaná, estado Sucre, tras las fuertes precipitaciones que les estamos comentando. Las fuertes lluvias en esta entidad ocasionaron pérdidas en las hectáreas destinadas a la cosecha de al menos 85 medianos y pequeños productores agrícolas de la zona. Bien, veamos ahora qué trae la portada digital del Nacional. Ellos abren con este tema, este reporte que presentará el Observatorio Venezolano de Finanzas. Dice: inflación de agosto superó en 12 puntos la de julio, 17,3%, la más alta en lo que va de año. Más abajo dan peso al tema internacional. Chile: Boric anuncia que impulsará un nuevo proceso constituyente. Además, Liz Truss es la nueva dama de hierro. La titular de Exteriores ganó las elecciones internas del Partido Conservador y se convertirá en primera ministra del Reino Unido. De vuelta a nuestro país, se reportan en Guarenas, Guatire, tercer día consecutivo sin luz. De vuelta al tema internacional: 46 muertos por sismo en el suroeste de China. En el tema deportes, tienen allí la fotografía: Kyrgios destronó a Medvedev en el US Open. Amigos, revisamos ahora notas de últimas noticias. Ellos tienen dentro de sus informaciones una que está vinculada a la fuente de sucesos. Capturada madre y 2 hijos por un homicidio. Los detenidos participaron presuntamente en el asesinato de otro integrante de la familia. Los detenidos responden a los nombres de María Carolina Esclusa de Reina, 63 años, así como sus hijos María Carolina Reina Esclusa, de 38, y Germán Enrique Reina Esclusa, de 30. Este último sujeto asesinó el pasado 30 de agosto a su hermana Reina Esclusa Andrea, de 36 años, mediante ahorcamiento, según
la autopsia. Luego del homicidio, la mamá y la hermana y el presunto homicida colocaron el cadáver en una cama y dijeron a la policía que la mujer había muerto por causas naturales. Otro tema que está también presente en el portal de Últimas Noticias nos dice lo siguiente. Apartamentos en Ocumare del Tuy llevan 95% de avance. La inspección la realizó el ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Moisés Villarroel, y allí verificó los avances en la construcción de los edificios de los proyectos habitacionales Loma de la Guadalupe en Ocumare del Tuy y Ciudad Bicentenario en Cartanal. El titular de la cartera ministerial para Hábitat y la Vivienda, durante esta segunda visita en menos de 15 días a ambos urbanismos, evidenció la culminación de la estructura. Enfatizó el ministro que será uno de estos complejos habitacionales. Se realizará la entrega del hito número 4.200.000 junto a Adriana Colmenares, jefa ministerial del órgano superior de la vivienda en Miranda, y las autoridades locales de los municipios Tomás Lander e Independencia. Villarroel revisó las condiciones infraestructurales, caminerías y también las áreas verdes. Bueno, veamos ahora qué trae el diario Meridiano en su portada. Saben ustedes, es especialista en la materia deportiva. Ellos abren con béisbol. Dice: Santander encendido. El jardinero de los Orioles de Baltimore saca 2 cuadrangulares en la doble cartelera ante los Azulejos de Toronto. Así llega a los 27 batazos de vuelta completa y es el líder criollo en este apartado. Más abajo, el campeón visita Escocia. Hablamos de fútbol. Se refieren al Real Madrid. Choca contra el Celtic de Glasgow en el inicio de la Champions. También destaca el duelo entre PSG y Juventus. Venimos a nuestro país. Venezuela se mete en cuartos. Es baloncesto lo que estamos tratando. Dice la Vinotinto de las alturas. Con una gran remontada se impone a 87-4 a México y consigue su boleto a la siguiente instancia de la America Cup. Bueno, amigos, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Les invito a un cafecito. ¿Cómo no? Con todo gusto. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Mucho más. Sigan allí. Vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada del Oriental, que es del estado Monagas. Su titular principal dice lo siguiente: sin tabulador, transportistas cobran aumento de pasaje. Un tabulador con los nuevos precios del pasaje urbano está previsto que reciban los transportistas de las diferentes rutas que cubren la ciudad de Maturín, pero estos igual cobran el aumento. Así lo denunciaron los usuarios, quienes manifestaron su descontento, asegurando que es otro duro golpe para el bolsillo. Muchos dijeron que tendrán que disponer $1 diario para cubrir este servicio. Esta situación también se repite, por lo menos acá en la ciudad de Caracas. También se está cobrando un pasaje distinto al que está estipulado en la Gaceta Oficial. Otros temas que tiene el diario El Oriental nos informan: alcaldía instala parque infantil en la Plaza Piar de Maturín. En Caripito están secos, llevan 33 días sin agua, y Protección Civil atendió en Maturín más de 100 viviendas anegadas por lluvias de este domingo. Bueno, las denuncias en lo que tiene que ver con servicios públicos se repiten en la prensa regional. Fíjense ustedes, esto es el diario El Tiempo de Anzoátegui, abren con este titular: denuncian que incrementaron las fallas de energía eléctrica en algunos sectores de Barcelona. Reseña la nota ya en detalle que vecinos de algunos sectores de Barcelona denunciaron que desde hace más de una semana se incrementaron las fallas en el servicio de energía eléctrica independientemente de la condición climática. Lo que sigue es una cita textual para uno de los vecinos. Dice, abro comillas: ya la luz no se va solamente cuando llueve, sino en cualquier momento. Esto se volvió un bochinche y el pueblo es quien paga los platos rotos. Pasamos calor y estamos propensos a que se nos quemen los bombillos y se dañen los electrodomésticos. Esto dijo María Hernández, habitante de La Poderosa. Tenemos también como titular del Tiempo de Anzoátegui: legislador pide al gobierno regional destinar recursos a los hospitales de manera urgente. El legislador de Sucre por la organización Soluciones para Venezuela, Miguel Vázquez, denunció las malas condiciones que presenta el Hospital Santos Aníbal Dominici de Carúpano, con problemas como la paralización
de la construcción de la nueva área de emergencia que se inició hace 5 años. Más abajo dice que denunció que en la emergencia provisional, específicamente en el área de pediatría, pacientes y visitantes deben lidiar con los derrames de aguas servidas. Igualmente hay dificultades en el área de nefrología, donde solo funcionan 2 máquinas de diálisis, una de ellas en mal estado para una población de pacientes de 10 municipios muy elevada. Amigos, vamos a revisar ahora la portada del diario La Prensa. Este periódico es del Estado Lara y tiene como titular principal el siguiente: Unespo y UPEL sin recibir notificación por multa del Tribunal Supremo de Justicia. Revisamos el sumario, nos dice lo siguiente: rectores de las 6 universidades multadas por el Tribunal Supremo de Justicia luego de declarar inadmisible los recursos de nulidad en contra del instructivo ONAPRE no han sido informados de manera oficial sobre la medida. Autoridades aseguran que una vez reciban la notificación, convocarán al Consejo Universitario para determinar las próximas acciones. Más abajo leemos lo siguiente: sobreviven con lo barato. La Cámara de Licoreros del Estado Lara asegura que el sector está sobreviviendo con la venta de bebidas espirituosas de bajo costo, pues la venta de aquellas más costosas han caído hasta en 80%. Veamos ahora qué trae la portada del diario La Verdad de La Guaira. Abre con este titular: preso por abusar de su hijastra. Reseña la nota que funcionarios policiales capturaron en flagrancia a José Luis Fuentes, quien se encontraba abusando sexualmente de su hijastra de 12 años en el estado Táchira. El hombre, a quien se encontró este 4 de septiembre en flagrancia y perpetrando el repudiable acto contra una menor de edad, está puesto a la orden de la Fiscalía 16ª del Ministerio Público en la entidad. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta en Twitter. Otro titular de La Verdad de Vargas dice: con tiro en la cabeza hallan a militar en Tanaguarena. Leonides Vicente González, de 44 años, sargento mayor de primera de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, destacado en Fuerte Tiuna, fue hallado con un impacto de bala en el cráneo. Esto ocurrió en Tanaguarena. Los vecinos alertaron a la policía de La Guaira a las 10 de la noche de este domingo, quienes de inmediato se aproximaron al lugar y constataron lo ocurrido. Posteriormente se acercaron efectivos del 6CPC para iniciar las investigaciones. Nos toca ahora revisar las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país. En directo con las regiones, iniciamos este recorrido en el estado La Guaira con nuestra compañera Ami Torres. Adelante, Ami, cuéntanos. Sí, buenos días. En el estado de La Guaira amanecemos informándoles que por el hurto de lámparas LED en la redoma del Trébol, ubicada en la parroquia Carlos Sublet, fue aprehendido por funcionarios de la policía de La Guaira Juan Carlos Barreto Serpa, quien habría cometido este delito en conjunto con un adolescente de 17 años, razón por la cual fue presentado ante el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal de La Guaira, quien decretó privativa de libertad contra este sujeto, a quien fijó como sitio de reclusión el penal Rodeo 3 e imputó los delitos de hurto agravado y uso de adolescentes para delinquir. Buenos días. A esta hora nos informan que todavía se mantiene cerrado el acceso a la troncal 10 al sur del estado Bolívar, específicamente en el municipio de Sifontes y a unos pocos metros de la entrada de la Camorra de la población de El Dorado. Esto debido a que desde ayer un grupo de trabajadores de la minería artesanal se mantienen exigiendo tanto al gobierno como a las empresas que también trabajan en la minería que cese los atropellos que, según señalan, mantienen en su contra. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto desde el estado Anzoátegui para informarles que autoridades ya mantienen todas las medidas de seguridad para lo que es las festividades de la Virgen del Valle este jueves. Desde este miércoles estará suspendido el paso parcial por Playa Mansa en la ciudad de Lechería, que es el sitio donde se realizará la misa central para posteriormente llevar a la Virgen en el tradicional paseo por el mar. Este año se espera que sean por lo menos entre 3.000 a 5.000 embarcaciones que participen de esta festividad. Hacen un llamado a la población a mantener las normas de bioseguridad y también la disciplina durante estos eventos para evitar cualquier inconveniente.
Bueno, y con este recorrido de nuestros corresponsales hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Me comparte la hora, señor Salmerón? ¿Cómo no? Son las 6:37 minutos de la mañana y todo en calma. Gracias a Dios. Ya venimos, sigan allí. Bueno, amigos televidentes y Gaudí, vamos a iniciar el recorrido por la prensa internacional en Bolivia. Tenemos para todos ustedes la portada del Correo del Sur y tienen como titular principal el siguiente: 2 ministros y el presidente de la ABC salen a desmentir a Evo. El exmandatario dijo que Henry Nina y del Castillo le pidieron reuniones privadas, pero los aludidos le respondieron que no es así y un diputado lo llamó mentiroso. Las denuncias profundizan las discrepancias. Atención con esto. En Perú buscan a una boliviana que usó Tinder para timar a empresarios. Tiene 40 años y los captaba a través de la aplicación de citas. Estaría en el país. Veamos ahora qué trae la página digital de El Observador. Tenemos, este periódico circula en Uruguay. Dice: Estados Unidos alertó al gobierno por compra de lanchas chinas. Más abajo con fotografía: no dudé ni un minuto. Es una cita para el exdirector general del Ministerio de Interior, Luis Calabria, quien habló con este diario sobre las razones que lo llevaron a renunciar a su cargo tras las acusaciones cruzadas por el uso del hospital policial. Amigos, La Tercera de Chile nos dice lo siguiente: ministro de Seguridad argentino fue ratificado en el puesto tras fallido intento de asesinato contra Cristina Kirchner. En su primera declaración pública tras el atentado a la vicepresidente de Argentina, Aníbal Fernández afirmó haber puesto su cargo a disposición del presidente Alberto Fernández, quien decidió mantenerlo en el mismo. Ratificación que se da en medio de la detención de la pareja del presunto autor del ataque y cuestionamientos por el formateo del celular que estaba en manos de las autoridades. Veamos ahora qué trae la prensa de Honduras. Titular principal: procesan penalmente en El Salvador a tuitero por desacato contra Bukele. Se refieren al presidente de esta nación cuando dicen Bukele. Dice: una corte de El Salvador pasó a la etapa de instrucción un proceso penal contra el tuitero Luis Rivas, crítico del gobierno, por el cargo de desacato contra la administración pública y el presidente Nayib Bukele, según informaron medios locales. Rivas, conocido en Twitter con el usuario El Comisionado, fue detenido el pasado 21 de agosto después de supuestamente difundir una fotografía del despliegue de seguridad en una playa para uno de los hermanos del presidente Bukele. Vamos a revisar ahora la portada del diario deportivo Marca, que circula en España. El titular principal para la mañana de hoy dice lo siguiente: vuelve el campeón. Ahí tienen la imagen del Real Madrid, el cual arranca la defensa de la corona continental. Se estrena en el infierno verde del Celtic de Glasgow. Los blancos ponen a prueba su racha triunfal. También más abajo leemos que en los octavos de final Nadal cae ante un imparable Tiafoe. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Táchira, Apure, Guárico, Bolívar, Amazonas y nuestro Esequibo. Maturín estará parcialmente nublado, temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 34. La Guaira parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 32. Coro parcialmente nublado, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, amigos, vamos a revisar los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero, y comenzamos con una denuncia que nos llega desde la ciudad de San Juan de los Morros, en el estado Guárico. Acá señala el señor Luis que hay aumento de pasaje a 3 y 4 bolívares, que las autoridades no se han pronunciado, y él señala que el mismo es ilegal porque aún no ha sido publicado en Gaceta Oficial. Hace un llamado a los conductores y a los choferes porque además tratan mal si no se les paga completo ese aumento
costo del pasaje. Por acá José Gregorio Hernández nos envía este video y dice: denunciamos hace 2 años carretera Santa Lucía Mariche, entrada a punto de colapsar y dejar incomunicada Santa Lucía Paz Castillo, esto es en el estado Miranda. Por acá el Guaro nos reporta lo siguiente: sigue sin luz sectores de la parroquia Urama, se va diariamente la electricidad. José René envía saludos a toda la familia Televen y a toda Venezuela. Por acá está Manuel tomándose un cafecito hecho en Guanape y además se lo está tomando en Totuma. ¡Qué bien! Miren, por aquí hay unos pastelitos que nos envían desde Coro, unas, bueno, estos son como unas fajitas y una agua de panela fría que también nos mandan, y finalizamos con este postre, un brazo gitano de chocolate para el mediodía, ¿será? Sí, después quemar las calorías, pero Así se ve es. delicioso. No, se ve muy bueno, sí señor. Bueno, Carlos Fernández, ¿qué tendremos en la próxima parte? Bueno, resumimos algunas informaciones importantes que destacan en la agenda de hoy. Por ejemplo, el registro informativo inflacionario del mes de agosto, de acuerdo a la visión que tiene el Observatorio Venezolano de Finanzas, 17.3% fue. Estamos a la espera de lo que nos pueda decir también el Banco Central de Venezuela. Todavía no se conoce su reporte oficial. 90% de inflación acumulada en el año 2022, de enero a agosto, y 153% de agosto 2021 a agosto 2022. Esto, evidentemente, surge, este impacto inflacionario, por la depreciación del bolívar, que sigue, bueno, allí, compitiendo en contraste con el dólar, que sube y se califica como moneda de referencia en este caso. De acuerdo a lo que manejan algunos portales, el Banco Central de Venezuela durante el mes de agosto colocó más de 600 millones de bolívares para tratar de detener ese envión que se echó el dólar, más en los últimos días es que ha habido un poquito de equilibrio. Sin embargo, ayer cerró en el mercado paralelo en 8.26 y en el mercado oficial, que es el punto de referencia fundamental para los precios, que no todo el mundo lo respeta, de 7.99. Informa la autoridad del Comando Estratégico Operacional la incautación de casi 3 toneladas de droga, fundamentalmente marihuana, en las costas de Paraguaná, cerca de Cabo San Román, y 7.7 kilos de cocaína. Pero lo fundamental fue la droga incautada, que era, repito, marihuana. Hacía 10 años que no había una incautación de esa magnitud. También tenemos que, ya es muy local, ¿no? Lo decíamos al comienzo, se reactivó otra vez el servicio de agua, se reparó la situación en Tuy 2 y buena parte de Caracas recupera el servicio, también algunos municipios del estado Miranda, entre ellos Chacao y Baruta. Otras informaciones también que destacan: la situación de Jáuregui, que es inquietante. Hay un total hermetismo, discrecionalidad de las autoridades. No se sabe, hay 24 personas, es la última cifra, que están desaparecidas en una montaña, al parecer vinculadas a una supuesta secta religiosa. Bueno, temas internacionales. Gabriel Boric, presidente de Chile, insiste en que se va a mantener un proceso constituyente. Reacciones a lo que dijo Gustavo Petro sobre el resultado electoral pues del día domingo. No gustó a los políticos chilenos lo que dijo, aquello de revivió Pinochet, que escribió en su cuenta de Twitter Petro. Maduro aquí lamentó la situación, así que bueno, es importante eso. Del Reino Unido nos llega que el Partido Conservador escoge a Liz Truss como su nueva líder, que se convertirá en la primera ministra del Reino Unido. Importante en este sentido. También otras informaciones internacionales: la muerte fue encontrada en un bosque de uno de los presuntos autores de la muerte en una reserva indígena en Canadá. También fue destituida la presidenta del Congreso del Perú, Lady Camones. Deportes. Bueno, allí tendremos información sobre el fútbol, el inicio en este caso de la UEFA Champions League en el día de hoy. Nadal, ya lo reseñábamos hace un momento, fue derrotado en el USA Open. Y otras notas que destacan la actuación de los venezolanos en las grandes ligas. En el espacio de la entrevista conversaremos con Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI y miembro de la plataforma unitaria. Y al cerrar, pues arte y espectáculos. Y al retorno, pues Mardoley Pring y Adrián Barros con las notas. Buenos días, las notas en sus detalles en esa primera emisión. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días también a Ricardo y a Gaudí. Por supuesto, vamos a estar llevándoles todos los detalles en tema económico, tema político y por supuesto también las lluvias. Adrián, ¿cómo amaneces?
Buenos días, muy bien, Mardoley. Buenos días, señores televidentes, compañeros. Un gusto, como siempre, acompañarles a esta hora de la mañana, comenzando la jornada informativa. Hoy, 6 de septiembre, se celebra el Día Mundial de las Aves Playeras, con la finalidad de promover la importancia de la conservación de esta especie a nivel mundial. Las aves playeras. Con esto hacemos una pausa para publicidad. Como es costumbre, en minutos venimos con las noticias y sus detalles. Continuamos con las informaciones. El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional, general en jefe Domingo Hernández Lares, informó que en el estado Falcón se incautó el alijo de droga más grande de los últimos 10 años. Reciente captura e incautación de un peñero con 12 tripulantes y más de 2,5 toneladas de droga entre marihuana y cocaína. En las operaciones Escudo Bolivariano, en este caso Cacique Manaure, que se está librando en esta península de Paraguaná. El general Hernández señaló que una embarcación fue localizada al norte de la costa del sector Puerto Escondido, con 121 bultos con casi 2.857 kilos de marihuana contenidos en 5.063 panelas y 7 kilos de cocaína en 7 panelas, dando un total de 2.864.55 kilos de estupefacientes incautados. Aseguró que la tripulación buscaba ingresar en aguas internacionales. Navegando frente a las costas de la península de Paraguaná, si podemos observar al norte, tenemos la isla de Aruba, solo a 25 kilómetros de aquí. Entonces buscan pasar en aguas internacionales. Si es la patrulla de Aruba, cruzan a Venezuela, y si es de Venezuela van para Aruba, y van por todo ese límite, Aruba, Bonaire, Curazao, y ese cartel tiene para ellos responsabilidad en Martinica. Aspiraban a llegar hasta Martinica. Hernández destacó que desde 2012 se han inutilizado 305 aeronaves del grupo denominado Tancol, que opera para el narcotráfico, y se han incrementado las incautaciones en 29%. Agregó que fueron destruidos 295 campamentos de estos grupos en el estado Apure y 42 en el estado Sucre. Entre tanto, el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se encuentran trabajando en conjunto para el combate de la delincuencia organizada en el país. Los dos organismos sostuvieron una reunión en la sede del 6CPC en Caracas para analizar las estadísticas en materia de seguridad ciudadana. El ministro Remigio Ceballos aseguró que además estudiaron otros mecanismos para luchar contra el terrorismo, secuestro y narcotráfico en territorio venezolano. El 6CPC instaló un punto de prevención en la autopista Ocumare-Yare del estado Miranda para advertir a los conductores sobre delitos que se cometen en la vía y además estar atentos a las estafas que se perpetran a través de sitios como Marketplace. Algunos habitantes de zonas aledañas como Campo Elías dicen sentirse en riesgo constante. La semana comenzó con un nuevo crimen en la Ocumare-Yare. Esta vez fue el supervisor jefe de Policharayave, Richard Rincón, quien fue asesinado junto a su esposa, luego de ser emboscados mientras viajaban en su vehículo. Su hijo de 16 años también resultó gravemente herido. La vía ha sido escenario de varios homicidios, muchos de ellos por estafas a través de Marketplace. En este punto, los efectivos de la Policía Científica ahora detienen su marcha para preguntar a los conductores si tienen conocimiento de la situación. Las personas ya no pueden ni siquiera decir que van a hacer un negocio porque lo primero que hacen es que los secuestran y los matan. Por supuesto que no se ve nada bien. Al estar, en una vía tan cerca a su casa, ¿cómo se siente usted? Bueno, sí, nos sentimos inseguros, por supuesto. Que no es igual que estén eternamente patrullando y cuidando a la gente, sino que estamos a la área de Dios. El sector Campo Elías está ubicado en las adyacencias de la Ocumare-Yare. Varios de sus habitantes aseguraron que la incidencia delictiva disminuyó desde hace 5 años aproximadamente. Sin embargo, con los últimos hechos en la vía, temen a que la delincuencia los vuelva a azotar. Ya no hay tiroteo, ya no hay esa
situación negativa que ocurría dentro de nuestra comunidad, que venían de otros sectores a involucrarse en nuestro sector, y ya los vecinos podemos estar saliendo de nuestras casas sin ningún tipo de problema, que nos vayan a asaltar, ni mucho menos. Estamos bien. Aquí es todo tranquilo, así como está de día, también de noche. Obviamente la gente sale en la tardecita, obviamente para que los niños jueguen, disfruten, ¿ve? Pero por aquí, bien, salimos bien. Salimos en la tardecita más que todo porque obviamente el sol. Según fuentes policiales, los hechos delictivos en la autopista Ocumare-Yare presuntamente estarían a cargo de la banda de Carlos Capa. Sin embargo, las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Jonathan Cárdenas, Televen. Cambiamos de tema. El presidente del Sindicato de Transporte, Adolfo Alfonso, aseguró que el gobierno nacional autorizó las nuevas tarifas del pasaje urbano y suburbano, fijada en 3 y 4 bolívares respectivamente. Afirma que ya entraron en vigencia, sin embargo, dicho aumento no ha sido publicado en Gaceta Oficial. Alfonso indicó que el cambio de tarifa fue acordado en una asamblea con representantes del Ejecutivo ante el alza del dólar. Por su parte, el presidente del Comité de Usuarios del Transporte, Luis Alberto Salazar, recordó que el pasaje legalmente establecido para las rutas es de 1,5 bolívares, por lo que rechaza este incremento del 100%. Salazar aseguró que esta situación ha obligado a los usuarios a caminar o usar el metro de Caracas para evitar el gasto en el sistema de transporte público. Venezuela participó en la 32ª reunión ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus 10 aliados. El vicepresidente sectorial de Economía y ministro del Petróleo, Tarek El Aizami, aseguró por videoconferencia que el Ejecutivo Nacional seguirá trabajando para contribuir en la estabilización del mercado energético mundial. Los representantes de los 13 países miembros de la OPEP acordaron regresar a las cuotas del mes de agosto, es decir, una reducción de 100.000 barriles en relación a septiembre. La medida para la producción de octubre busca estabilizar los precios ante los temores de una recesión por primera vez en más de un año. Momento de hacer una pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, al menos 40 personas siguen desaparecidas en el estado Táchira. Las autoridades presumen que el caso estaría vinculado con una secta religiosa. Ya volvemos con esto y más. Para este martes 6 de septiembre, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 7,94 bolívares. La misma debe ser usada en el cobro de productos y servicios. Aplicar una tasa distinta a esta constituye un delito que acarrea sanciones penales para los comercios y particulares. El embajador de Venezuela ante Colombia, Félix Plasencia, anunció que serán rescatadas varias propiedades que se encuentran en mal estado en Bogotá, entre ellas la sede de la embajada venezolana. Plasencia indicó que estos inmuebles están afectados gracias a 3 años de total abandono, luego que se rompieran relaciones diplomáticas. Cabe acotar que en Colombia residen más de 2 millones de venezolanos y una gran cantidad de ellos esperan retomar trámites migratorios. Las mujeres del partido Primero Justicia solicitaron al Consejo Nacional Electoral la colocación de puntos itinerantes para el registro de nuevos votantes. Las damas del partido sostuvieron un encuentro con los rectores Roberto Picón y Enrique Márquez con el objetivo de garantizar la mayor participación de ciudadanos en las elecciones presidenciales. Afirman que más de 2 millones de personas deben inscribirse en el sistema y actualizar sus datos. Por su parte, la secretaria general adjunta, Amelia Belisario, indicó que durante la reunión también se discutió el tema de las inscripciones de venezolanos en el exterior, ya que actualmente solo hay 108.000 inscritos de los más de 4 millones que se encuentran fuera del país. Y Fuerza Vecinal rechazó que otros partidos de oposición hayan manifestado no tener intenciones de participar en las primarias. Llaman a la unidad, ya que de lo contrario solo obtendrán un fracaso en las elecciones presidenciales, como ha sucedido en comicios anteriores. La oposición no es de un grupito. Y yo les voy a decir algo con total responsabilidad. Ojalá que cuando se hagan estas elecciones nos vaya muy bien y ganemos y tengamos un país diferente. Pero si no es así, ojalá que no nos tengamos que recordar de este día y de esta declaración cuando estamos diciendo que por algunas mezquindades personales, por algunos egos o por algunas personas que simplemente decidieron apropiarse de algo que no les corresponde, no les pertenece del todo,
se les cerró la puerta a algunos factores opositores para que participaran. Por su parte, el alcalde de Baruta, Darwin González, indicó que de no resultar victoriosos en las primarias, igualmente apoyarán al candidato opositor que escojan los votantes, ya que su objetivo es generar un verdadero cambio político. Tiene que existir la plena convicción de aceptar los resultados y un gran acuerdo. Si el candidato de Fuerza Vecinal es el beneficiado, que nos apoyen. Y si no, que el que gane sepa desde una vez que cuenta con todo este apoyo, que va más allá de alcaldes, gobernadores, diputados. No, porque Fuerza Vecinal es miles de personas que sueñan con ese cambio en el país. El partido expresó que ya están diseñando un plan de gobierno con el cual esperan recuperar la confianza en el electorado. A su vez, continuarán recorriendo todo el país para conocer de cerca los problemas que viven diariamente los habitantes del interior. Mauricio Cruz, Televen. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que la oposición venezolana no podrá ponerse de acuerdo de cara a las elecciones presidenciales. Ellos saben que así se una toda la oposición va a perder cualquier elección con nosotros. Las elecciones, esas supuestas elecciones primarias, las están organizando los mismos que tienen 22 años perdiendo. Entonces son elecciones del G4 o del 4G solo para ellos y ponen las condiciones. Hay otros que solo dicen, queremos unas elecciones incluyentes, que estemos todos, elecciones internas. Ellos no pueden hacer eso. Jamás podrían hacer eso. No, se van a terminar matando. Así Estados Unidos le imponga un candidato, que es lo más seguro que ocurra, uno solo, estarán muy divididos y peleados entre ellos para que ese solo recoja todas las fuerzas de la oposición. Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de que el partido Fuerza Vecinal asegurara que fracasarán en las elecciones presidenciales si no tienen un candidato único. Por otra parte, Cabello se solidarizó con la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner tras su atentado. Que ellos no le echen la culpa. ¿Pero a quién se le va a echar la culpa? A ver, ¿quién tiene interés en asesinar a la presidenta Cristina Kirchner? ¿Para quién representa un problema Cristina Kirchner? ¿Para los intereses de quién? Su liderazgo y su presencia. La derecha. Ellos van a asesinar. Y eso debe ser condenado por cualquier ciudadano del mundo. El primer vicepresidente del PSUV resaltó el apoyo que recibió la vicepresidenta por parte de sus seguidores y de la comunidad internacional. En materia de salud, las fallas en antirretrovirales y pruebas para detectar VIH en el sector público continúan. Así lo reportaron desde la Red Venezolana de Gente Positiva. Aseguran que el país cuenta con los medicamentos y reactivos necesarios gracias a donaciones del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA de la ONU. El director general de la Fundación ha dicho que desde el 2016 el gobierno nacional no invierte en antirretrovirales y pruebas para detectar el VIH. Según la ONU-SIDA, en Venezuela, más de 120.000 personas necesitan tratamiento para combatir el VIH. De ellos, más de 30.000 desconocen su diagnóstico. Esto hace que las personas de bajos recursos no puedan tener acceso a lo que son las pruebas de detección de VIH para poder diagnosticar a tiempo a la nueva persona o a los nuevos usuarios. No hay tampoco para la carga viral ni CD4, que son fenotipiajes, se requiere para el seguimiento del funcionamiento del tratamiento. Si el virus no es detectado a tiempo, aparecen las conocidas enfermedades oportunistas. Van desde las infecciosas hasta las parasitarias. Según los protocolos, justo después del diagnóstico, el deber ser es comenzar el tratamiento, que no puede ser interrumpido. Está claro que si la persona no toma tratamiento, la enfermedad va a evolucionar. Está muy claro que si la persona se toma el tratamiento en forma irregular porque simplemente se le olvida, no se le quiere tomar, porque se deprimió, las causas por las cuales la gente lo abandona es muy alta. Eso puede generar graves problemas en la salud de las personas porque hay un rebote de la carga viral, hay una caída de las defensas del organismo y pues evidentemente la persona puede tener las enfermedades oportunistas a las cuales nosotros tanto les tememos. Según los expertos, desde los 13 años las pruebas de VIH deben incluirse en el chequeo médico general para descartar. Ante la supuesta ausencia de disponibilidad en instituciones públicas, hay organizaciones como Proyecto 1113 que brinda apoyo a los pacientes positivos.
no tengan miedo, hay medicamentos actualmente, hay disponibilidad de buenos medicamentos y hay actualmente una entrega regular de los mismos. Por lo tanto, en estos momentos y por lo menos en los próximos años pareciera que está garantizado las terapias antirretrovirales en Venezuela. Quienes le hacen seguimiento al VIH consideran que hay algo que mejorar y depende de todos. Se trata del estigma contra las personas con la condición. Aunque se les hace difícil tener datos precisos, reciben denuncias de malos tratos, incluso hay quienes son rechazados de puestos de trabajo, siendo esto último ilegal. Harley Monseguilemán, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró un deceso y 73 casos de COVID-19, todos por transmisión comunitaria. Caracas es la ciudad con mayor número de contagios, con 28. Luego sigue el estado Miranda, que contabilizó 27, y La Guaira 6. Mientras que el deceso se ubicó en el estado Nueva Esparta. Con esta nueva actualización, las autoridades sanitarias han contabilizado 543.025 casos confirmados, de los cuales 1.712 están activos. Hasta la fecha, 5.802 personas han perdido la vida a causa del COVID. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. Entre la basura, la inseguridad y el poco cumplimiento de las leyes de tránsito, se vive en las calles del silencio de Caracas. Comerciantes de la zona deben cerrar temprano para evitar robos. Más allá del déficit en la economía venezolana, los comercios en esta zona no venden como antes por la inseguridad que hay en estas calles, tema que preocupa a los propios dueños de los negocios, no solo por sus ventas, sino por su mismo resguardo. A las 5 cerramos siempre. Claro, los horarios eso se han variado mucho con respecto a hace 20 años, que tú cerrabas a las 8, 9 de la noche. ¿Por qué no se puede ahorita, por ejemplo, cerrar a las 7, 8 de la noche? ¿Qué pasaría? Bueno, porque hay que recogerse para la casa temprano, porque hay más peligro que antes, pues. O sea, no es aquí, en todas partes de Caracas que yo veo ese horario, más o menos, entre 7 y entre 5 y 4, 6 máximo cierran los negocios. ¿Qué se debería mejorar en esta zona? Que se debería mejorar, bueno, que recogieran la basura, que pusieran container para botar la basura, que le pusieran control a los motorizados. Si estuviera todo abierto como debe ser, pues tal vez sería bien. ¿Ahora usted tiene que cerrar el local? A las 5 cerramos. ¿Qué pasa si lo deja hasta las 7, 8 de la noche? ¿Muy peligroso? Ah, claro, a esta hora ya uno no puede estar por acá, ¿verdad? El pasar por estas históricas y tan transitadas calles se ha vuelto una preocupación para muchos ciudadanos. Ellos dicen que no importa la hora ni si vas caminando o dentro de una camioneta, en cualquier momento puedes ser víctima de un robo. Lo que sí es lamentable es la inseguridad en todas las torres del silencio después de las 6 de la tarde. Mucha delincuencia, mucha inseguridad, sobre todo aquí cerca en la Plaza Miranda. ¿Usted transita por aquí frecuentemente? Sí. ¿He visto robos, hurtos? Uy, cansada. Trabajo en la esquina de Miraciela Hospital y desde la oficina veo 2 o 3 robos diarios. Agárralo, me asoma alguien que arrebató y se fue corriendo. ¿Qué falta acá entonces? ¿Más patrullas policiales? Más vigilancia. A cualquier hora, porque los negocios dicen que ellos cierran a las 5 para evitar, porque ya a las 6, 7, o sea, a esa hora empeora aún más la situación. A las 5 esto es un desierto, a las 5 pasar por aquí tiene que ir con un credo en la boca y el rosario en la mano. Sí, a partir de las 4 o 5 está todo cerrado ya. ¿Qué hace falta aquí entonces? ¿Que mejoren un poco más el aseo? Sí, claro, correcto. Eso es lo que más hace falta y un poquito más de los policías, pues. Hace falta más policial. Los negocios cerrados son solo un reflejo de ello. Son pocos los que aún se mantienen operativos esperando algún cambio en esta zona, que debe ir acompañada de constante mantenimiento, ya que es frecuente ver basura por estas calles. Otra de las denuncias tanto de los comerciantes del silencio como de los ciudadanos es que se haga cumplir las leyes de tránsito, ya que según ellos los conductores manejan por estas vías a libre albedrío. Manuel da Silva, Televen. En el estado de Nueva Esparta fue activado el Estado Mayor de Seguridad debido a las lluvias de las últimas horas. El alcalde del municipio marcano, Yul Armas, indicó que la medida fue puesta en marcha gracias al trabajo conjunto entre la alcaldía y el jefe del Partido Socialista Unido de Venezuela en la región insular, José Gregorio Vielma Mora. Afirmó que para el gobierno nacional la seguridad de los ciudadanos es la prioridad, por lo que junto al equipo del gabinete municipal trabajan por las familias que se vieron afectadas por las precipitaciones.
En el estado Táchira continúa la búsqueda de los 8 integrantes de una misma familia y otras 30 personas desaparecidas en la zona norte de la entidad. La denuncia ante los organismos de seguridad se basa en la existencia de una presunta secta religiosa. Según la información de la persona denunciante, es algo como religioso. Dice que es una secta religiosa, que están hacia la montaña adentro, que están desaparecidos, pero esto, al ser una denuncia, ya oficialmente el CICPC asume la responsabilidad y en estos momentos ese caso se encuentra en una etapa de investigación. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas es el organismo oficial que mantiene la investigación sin tener pistas concretas. La cifra de las personas desaparecidas aumenta cada día. Fíjense, hay hipótesis, están hablando de diferentes números, no están hablando principalmente de 15 personas, suman posteriormente 5 más para 20, hoy en día se habla de 35 a 40 personas. Nosotros por ello no podemos dar una información muy puntual, porque lo que se maneja es simplemente hipótesis. Protección Civil se unió al patrón de búsqueda con 8 funcionarios. Se utilizarán drones para visualizar la zona montañosa donde fueron vistos por última vez algunos de los desaparecidos. Es detectar los puntos principales de consumo de alimentos para estos ciudadanos pues, que se encuentran extraviados hasta el momento. Para este martes se une a la investigación un fiscal del Ministerio Público. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Con un cuadro grave de deshidratación fueron localizados entre Tura y Cepe, en el estado de Aragua, los 4 pescadores guaireños reportados desaparecidos este domingo cuando no volvieron de su faena diaria. Ami Torres nos tiene los detalles. El capitán Miguel Mayora salió junto a los marineros Anderson Aular, Luis Mayora y Marcos Ladera a las 8 de la mañana del pasado sábado en la embarcación Los Cuñados desde el muelle pesquero de Puerto Maya en Carayaca. Debían regresar entre las 11 de la noche de ese día o la madrugada del domingo. Al notar la demora, sus familiares, entre estos su hermano, que es el vocero principal del muelle, alertaron a las autoridades. Nos acaban de informar que aparecieron, encontró una embarcación de Puerto Maya. ¿Dónde aparecieron y cómo están? Ellos aparecieron en una altura de 1,5 millas frente de la comunidad de Tuga, eso es estado de Aragua, municipio Mariño. Ellos están en condiciones críticas, están bastante deshidratados. Una falla en el motor dejó a los 4 pescadores a la deriva. Precisamente se trata del principal motivo de los siniestros en alta mar y es que desde hace más de 10 años los pescadores de La Guaira no son dotados con motores nuevos. La mayoría sale a faenar con uno solo a media máquina a todo riesgo. Bueno, los motores críticos, ya que los repuestos están carísimos y a veces ocurrimos por la situación que se ha presentado en el país, por la alimentación, todo eso, los gastos. Y uno acude a esos repuestos usados, que es lo más barato que hay. Otro de los inconvenientes es la mala calidad del aceite fuera de borda, que además es costoso. Solo en aceites necesitan $72 por cada faena. Aparte de todo eso, también se nos sale de las manos lo que es el aceite fuera de borda, que no es de buena calidad. Y suceden estos tipos de incidentes, pues, como tal. Esta sería la 7ª embarcación siniestrada en el litoral central en lo que va de año y la primera en Puerto Maya. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. Efectivos de la Guardia Nacional capturaron a 6 integrantes del grupo delictivo Los Clandestinos en el estado Bolívar. Los detenidos forman parte de una banda dedicada a la fabricación de equipos para la minería ilegal y el tráfico de material estratégico. Los sujetos fueron capturados durante un procedimiento realizado en San Félix, donde fue incautado un lote de partes y piezas para el tráfico de minerales, 2.000 litros de diésel, 2 toneladas de plástico reciclado, 12 máquinas para minar criptomonedas y 3 vehículos. Hidrocapital anunció la restitución del servicio de agua en varios sectores de la Gran Caracas tras la reparación de una falla en la estación 21 del sistema TUI 2. Las parroquias que se encontraban sin el servicio de agua desde el domingo son El Recreo, Altagracia, La Candelaria, La Catedral, San Bernardino y La Pastora, mientras que en el estado de Miranda los municipios afectados son Chacao, Sucre y Baruta.
En Táchira se realizó el Congreso Nacional de Servicios Públicos, donde se aprobaron recursos para el mejoramiento de la vialidad y la recuperación de los peajes de esa entidad fronteriza. Entre las obras aprobadas en el Congreso Nacional de Servicios, que estuvo encabezado por el ministro Néstor Reverol, se encuentra la instalación de una planta de asfalto que permitirá agilizar los trabajos que ya se realizan en 2 municipios, así como en troncales y ramales de la entidad. Que nos va a permitir, con los agregados que produce el Táchira y el RC2 que nos va a dar PDVSA, poder ampliar el plan de asfalto que ya el alcalde Silfredo Zambrano ha comenzado en la ciudad de San Cristóbal y que la alcaldesa Marta Gallo ha comenzado en el municipio de Cardo. En la reunión, el ministro Reverol también anunció el envío al Táchira por parte del presidente de la República de una planta concretera que servirá para realizar obras de infraestructura y de vialidad agrícola. Lo cual va a permitir, junto con la empresa de Cementos Táchira, poder abordar obras de infraestructura en cemento, especialmente regresivas, y obras de carácter agrícola, de vialidad agrícola. El gobernador Bernal también agradeció al ministro de Transporte, Ramón Celestino Velázquez, quien también estaba presente en el Congreso, por los recursos para la construcción de 3 peajes, así como la inspección que realizó en los puentes internacionales. Para levantar los proyectos de recalce del puente Francisco Pablo Santander y el puente Simón Bolívar. Pero además de eso también evaluó la vialidad desde Tienditas a San Pedro del Río, y desde Tiendita, San Antonio, Veracal, Las Dantas, La Petrólea, El Corozo. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Nos vamos ahora al estado de Nueva Esparta. El alcalde de Maneiro, Morel Rodríguez, celebra el incremento de la conectividad aérea y marítima hacia la entidad, que ha influido positivamente en el impulso turístico que ha registrado la isla en las últimas semanas. El mandatario de Maneiro calificó como exitosa la temporada vacacional durante los últimos días de agosto y estima que para la celebración de la Virgen del Valle arribe un gran número de visitantes. La temporada dicen que se ha acabado porque la gente dice que se acaba en agosto, pero está extendida por lo menos hasta luego de la festividad de la Virgen del Valle. La ocupación en los hoteles es casi un 100%, y bueno, eso nos llena de alegría porque entre más turistas vengan y entre más personas vengan a la isla, bueno, eso va a ser beneficio para todos nuestros comerciantes, para nuestros ciudadanos, para los obreros, para los empleados, para todo el mundo, para todos los sectores de la sociedad. Por otro lado, en el marco de la gira municipal, Rodríguez manifestó que continúa en el proceso de recuperación, reemplazo y actualización de la señalización en toda la jurisdicción de Maneiro. Interviniendo 116 señalizaciones en inglés y español. Bueno, la última vez que se repuso la señalización fue una señalización que se repuso en el gobierno de Morel Rodríguez Ávila en el periodo 2004-2008, si no me equivoco fue en el año 2006. O sea que teníamos 16 años sin reemplazar esta señalización, y además va a ser bilingüe. Y el material que se está comprando te garantiza una usabilidad entre 10 a 16 años. Entonces, bueno, aquí estamos estrenando señalización en los próximos días, que también va a ser sumamente positivo para el turismo y para todos los ciudadanos. El alcalde también anunció que avanzan las labores de colocación de los dispositivos preventivos al conductor, mejor conocidos como ojos de gato, hasta el límite con el municipio Arismendi, en trabajo mancomunado con la gobernación insular. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. En las últimas semanas, Argentina ha registrado 6 decesos por una neumonía producida por una bacteria llamada Legionella, que hasta hace unos días se desconocía que era causante de esta enfermedad. La Legionella es una bacteria que vive en aguas dulces y estancadas, que se puede propagar en sistemas de aguas artificiales como duchas, tuberías y sistemas de aires acondicionados. Esta puede provocar la enfermedad del legionario, la cual produce fiebre, escalofríos, tos y dolores musculares. Quienes presentan mayor riesgo son personas mayores de 50 años, fumadores y personas diabéticas. Pese a la alta alarma que existe en la región suramericana, es importante resaltar que esta enfermedad no se contrae de persona a persona. El contagio se produce al inhalar o al tener contacto con gotas de agua que estén contaminadas de Legionella. Se puede evitar desinfectando el vital líquido, además de mantener limpios los sistemas que suministran agua.
Génesis Rivas, Televen. Bien, antes de la pausa tenemos el siguiente servicio público. Paciente oncológico requiere con urgencia los siguientes medicamentos e insumos: meropenem de 1 gramo, guantes, centros de cama, pañal de adultos, talla G, toallas húmedas, povidine, agua destilada y crema pasta al agua. Quien pueda colaborar, a favor, comunicarse al teléfono 0414-217-7702. Muchas gracias. Y a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso en Internacionales, el presidente de Chile, Gabriel Boric, impulsará un nuevo proceso constituyente. Volvemos con esto y más en minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde las lluvias que golpean al departamento de Caldas han dejado 3 personas fallecidas y 2 heridas. El director general de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, Javier Pava, informó que en el municipio de Supía, las crecientes de la quebrada Rapao y del río Supía inundaron una avenida y el agua arrastró a una mujer que apareció sin vida, mientras que en el resguardo indígena del municipio Río Sucio, un deslizamiento de tierra derrumbó una vivienda que ocasionó la muerte de 2 menores de edad. El desbordamiento dejó además 6 viviendas destruidas, 30 dañadas y más de 3.000 familias afectadas. Nos vamos a Canadá, donde autoridades encontraron muerto a uno de los 2 sospechosos de ataques con arma blanca, que dejaron 10 muertos y 18 heridos. Según la policía, el cuerpo de Damien Sanderson fue encontrado con heridas visibles cerca de una vivienda, mientras que su hermano sigue prófugo. Los sospechosos fueron vistos en un primer momento en la ciudad de Regina. Las autoridades detallaron que 13 escenas del crimen en la comunidad indígena y Weldon estaban siendo inspeccionadas en busca de pistas y que se está llevando a cabo una persecución masiva en 3 provincias del país. El ejército de Estados Unidos y 6 países aliados ejecutaron la 4ª misión de ejercicios militares en Oriente Medio. 2 bombarderos que pueden transportar armas nucleares y aviones de combate de las Fuerzas Aéreas Británicas, kuwaitíes y sauditas sobrevolaron el Mediterráneo Oriental, la península arábiga y el Mar Rojo. El entrenamiento se produce en un momento de alta tensión con Irán respecto a las negociaciones que tratan de revivir el acuerdo nuclear firmado en Viena en 2015 y que Estados Unidos abandonó en 2018 bajo la presidencia de Donald Trump. En Chile, el presidente Gabriel Boric convocó a todas las fuerzas políticas a participar en diálogos para impulsar un nuevo proceso constituyente dirigido por los legisladores, luego que la propuesta de Carta Magna elaborada por una convención constitucional fuese rechazada. Boric aseguró que para atender las demandas reclamadas en las calles, el Congreso Nacional deberá ser el gran protagonista, por lo que habrá modificaciones en el gabinete y búsqueda de nuevos consensos. El presidente de Perú, Pedro Castillo, se presentó ante la Fiscalía, donde se le acusa de dirigir una supuesta red de corrupción desde el Palacio de Gobierno. El mandatario debe responder en una causa por supuesta obstrucción a la justicia a raíz de la destitución de su ministro de Interior el pasado 20 de julio. Castillo, quien lleva más de 13 meses en el poder, enfrenta 6 investigaciones de la Fiscalía y ha declarado 2 veces en lo que va de año. 2 diplomáticos rusos perdieron la vida y 2 afganos resultaron heridos tras un ataque que ocurrió en la embajada de Rusia en Kabul, en Afganistán. Y así lo dio a conocer el ministro de Asuntos Exteriores de Moscú, quien detalló que un hombre armado detonó un artefacto explosivo en las inmediaciones de la sede diplomática. La embajada rusa trabaja junto a los servicios de seguridad afganos para hallar a los responsables del atentado. Rusia prohibió la entrada a su territorio a 25 estadounidenses, incluyendo las estrellas del cine Sean Penn y Ben Stiller, quienes manifestaron su apoyo al presidente Volodymyr Zelensky. Entre los afectados también se encuentran personalidades del mundo, de la política y del gobierno estadounidense. El ministro ruso de Relaciones Exteriores afirmó que esta decisión se tomó en respuesta a las sanciones cada vez más extensas de la administración de Joe Biden contra ciudadanos rusos.
Esta no es la primera medida de este tipo tomada por Moscú, pues a finales de junio prohibió la entrada a su territorio al mandatario norteamericano y a su esposa, además de su hija. Un tribunal ruso condenó a 22 años de prisión al periodista Iván Safronov, especialista en asuntos militares, esto por alta traición. Detenido desde 2020, Safronov deberá cumplir su pena en una colonia penitenciaria de régimen severo. El periodista fue acusado de haber transmitido información sobre operaciones militares rusas en Siria a un experto político ruso-alemán y de haber aportado datos sobre el suministro de armamento ruso a África a los servicios de inteligencia checos. Varios ex colegas denunciaron que su caso es una venganza por sus artículos en los que mencionaba incidentes embarazosos en el ejército ruso. Odubel Herrera pasó a los Cardenales de Lara en un cambio por Carlos Rivero, quien ahora es de los Tigres de Aragua, de cara a la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2022-2023. Herrera fue el novato del año en la temporada 2015 con La Guaira. En 2020 los Tiburones lo cambiaron a los Tigres de Aragua, equipo donde no llegó a debutar. Por otro lado, Carlos Rivero defenderá el cuarto uniforme de la liga después de jugar con Leones del Caracas, Bravos de Margarita y Cardenales de Lara, con los que fue 2 veces campeón. Pasamos al baloncesto. Venezuela se impuso 80-74 ante México en la tercera jornada de la fase de grupo de la Copa América 2022. El jugador Windy Graterol. Bien, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Roberto Enríquez, representante de la plataforma unitaria en la Mesa de Diálogo en México. En China se estrenó la primera línea de levitación magnética suspendida del mundo. El nuevo modelo de tren opera a 10 metros sobre el suelo y sin ningún contacto físico con el riel, alcanzando velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Esta innovación ferroviaria está equipada con potentes imanes, capaces de inducir una fuerza para levantar un tren con 88 personas en su interior. Debido a sus condiciones únicas de flote y ausencia de fricción, no requiere grandes cargas eléctricas para funcionar. Bien, vamos a conversar con Roberto Enríquez, presidente del partido COPEI, además integrante de la plataforma unitaria. Bienvenido, Roberto, estar con nosotros nuevamente y compartir una serie de temas que son importantes en este momento, no solo los políticos, sino que hay también un tema económico que has venido promoviendo, ¿no? Algo que tiene que ver con el Banco Central de Venezuela, la creación de una junta, no sabríamos cómo llamarla, de asesoría o algo, pero que nos ayude de alguna forma, no solo que sea el máximo instituto emisor el que enfrenta el tema inflacionario, que sea un grupo de personas notables que conozcan bien de la economía y que ayude, porque de verdad, por momentos se viven situaciones circunstanciales o coyunturales con la inflación, pero otra vez la devaluación de la moneda empuja la inflación hacia arriba, oye, y nunca, a veces uno dice, ¿cuándo vamos a salir de esto? Bienvenido, ¿no? Carlos, un honor estar aquí tanto tiempo, varios años. Sí, señor. Mira, no, lo que tú dices nos obliga a un debate muy serio que hay que dar en este momento, y que creo que va mucho más allá del tema del Banco Central. Yo no sé si te acuerdas, en la democracia civil, lo que llaman la Cuarta República, hablaban del Estado paternalista. Bueno, yo creo que Maduro y el chavismo han creado lo que se llama una especie de Estado de parque jurásico, ¿no? El Estado jurásico, ¿no? Mastodóntico, ineficiente, insolvente, con instituciones públicas muy corrompidas y muy permisivas con la corrupción. Y yo creo que definitivamente a ese parque jurásico en que han convertido el Estado venezolano hay que mandarlo para un museo, cerrarle la puerta, pasarle la llave y lanzar esa llave al fondo del mar para que más nunca la podamos encontrar, ¿no? Y quede ahí como un museo de lo que no debe ocurrir. Y es allí, y esto te lo digo porque otro de los grandes problemas que tenemos es que nosotros como generación, tú, yo, Maduro y quienes están en el poder, somos una generación de transición. Y no comprender eso es un error estratégico para el desarrollo del país gravísimo. Fíjate tú, venimos de
siglo XVIII, que si la era del vapor, siglo XIX, que si la era de la electricidad, siglo XX, la era de la informática y del Internet. Y ahora ya estamos en el siglo XXI, y es la era digital, la era tecnológica, y esa es la era de los jóvenes y de los niños de hoy. Y nosotros como generación tenemos que echar las bases justamente para ellos. Y eso pasa por desmontar, desconcentrar, descentralizar y modernizar el Estado venezolano. ¿Para qué? Para que esa era digital que ya comenzó, que va a tener un impacto muy serio, y eso hay que tomárselo muy en serio, en las relaciones de trabajo, el empleo, el salario, en las relaciones de producción, la generación de riqueza, la producción de bienes y servicios, en las relaciones sociales y culturales. Y si no comprendemos eso, le estamos haciendo un pésimo servicio al futuro del país. Pero hay un gran convencido, atraso, ¿no?, en muchos países del mundo, incluyendo Venezuela, frente a esa circunstancia, ¿no? Pero están haciendo... Y ahora, y además en una situación económica que no les permite poder desarrollar y obtener los recursos necesarios para ubicarse en esa gran plataforma del futuro. Mira, nadie tan atrasado como nosotros. El problema con Maduro y con el chavismo es que nos quiere dejar anclados en la prehistoria, y que quitarle el presente y si ya nos quitaron el pasado, el gran reto es salvar el futuro del país. Y nadie tan atrasado como Venezuela en ese tema. Y es allí cuando llegamos a instituciones como el Banco Central, que son muy dañinas, que es una institución, que es una máquina que genera inflación. Eso es lo que pasa con el Banco Central de Venezuela. Entonces, nosotros lo que hemos venido... ¿Pero qué está haciendo de malo a tu juicio en este momento el banco? Todo. Absolutamente todo. La verdad es que no es nuevo, lo que ha hecho es agravarlo, porque esto es un problema que venimos heredando desde hace mucho tiempo. Pero tuvimos un gran Banco Central de Venezuela en el por pasado, eso te digo, calificadísimo internacionalmente incluso. Pero venimos arrastrándolos de hace muchísimos años. Incluso tengo que decírtelo antes de que llegara el chavismo al poder. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Ese Banco Central, que es una máquina de inflación, que es lo que te vengo diciendo, es una fábrica de crear pobres, de empobrecer a los venezolanos. Hay que bajarle la Santa María, hay que cerrarle la puerta y hay que ir a mecanismos que han funcionado exitosamente, que están probados. Yo no vengo aquí a inventar, uno lo que tiene que hacer es escuchar a gente que sabe. ¿Cómo sacas de la institucionalidad al Banco Central de Venezuela y cómo lo sustituyes? ¿Con qué lo sustituyes? Aquí está el mecanismo, y permíteme que la cámara, las juntas monetarias. Este es el mecanismo creado por el economista Steve Hanke. Tiene 40 años ya funcionando en más de 70 países del mundo con éxito. Nómbrame algunos. Hong Kong, para empezar por ahí. Ahorita que está acosada con el problema de China, no se ha movido para nada la estabilidad monetaria, la estabilidad cambiaria ya en Hong Kong. Estonia, Lituania, Bulgaria, muchísimos países del mundo que tienen estabilidad económica. ¿Y qué ocurre con este mecanismo que en un mes se instala? Es un mecanismo muy sencillo. ¿Y qué hace? Disciplina fiscal, abate la inflación, fortalece el poder adquisitivo de la gente, genera riqueza, genera prosperidad y empiezas a superar el problema de la pobreza. Estos son mecanismos muy serios. Roberto? Simple y llanamente, es un mecanismo que le cercena las manos a la intervención político-partidista, a la política cambiaria de un país. Ahí está el detalle. Ahí está Eso el lo gran permitiría detalle. el gobierno actual. Además, con la forma o el modelo ideológico que maneja el gobierno en ejercicio, ¿sería compatible un planteamiento de este tipo? Yo creo que para todo aquel que quiere que Venezuela eche para adelante, que supere la pobreza, que conserve su soberanía, esto es un mecanismo idóneo, porque este es un mecanismo que le devuelve la dignidad al Bolívar, le devuelve la dignidad al pueblo venezolano, a los trabajadores venezolanos, a los empresarios venezolanos, da estabilidad, genera disciplina fiscal, destruye la inflación y empieza a generar una dinámica de crecimiento económico que ¿a quién va a favorecer? Al pueblo venezolano. Bueno, vamos a una pausa, porque tú le pedirías una entrevista a Maduro para explicarle el mecanismo. Pero naturalmente que por el país, haces un claro, sacrificio. pero si lo estoy haciendo, si soy parte de la delegación de México, de alguna manera estoy hablando con ellos. Tú eres miembro de la plataforma. Más allá, y ahí es donde me gustaría que habláramos de eso, ¿no? Si no te importa, claro, del país que queremos hacer y que debemos hacer entre todos. Hagamos algo, Roberto, vayamos a una pausa
queda pendiente. Maduro, ya sabes, tú le vas a pedir la entrevista a Maduro para que le expliques entonces el planteamiento. Y retornaremos enseguida. Continuamos conversando con Roberto Enríquez, presidente de COPEI y además integrante de la Plataforma Unitaria. Esto dices tú, el país que queremos, y esto tiene que ver con el país que queremos, y eso lo están discutiendo, por ejemplo, en Roberto, ustedes en la instancia, en el peldaño de la Plataforma Unitaria, porque ahí también hay un mar de contradicciones, ¿no? Claro, es que yo creo que la discusión es de todos los venezolanos, ¿no? Yo creo que aquí, más que campaña, la gran campaña no es la de candidatos personales o precandidatos y estos proyectos, la gran campaña No, es... y las encuestas lo reflejan, la gente lo que quiere es que le den alternativas o propuestas para enfrentar sus problemas, no nómbrame el candidato y búscame las primarias, ni mucho menos. Carlos, porque la verdad es que todos entendemos que para que Venezuela prospere hay que derrotar a Maduro en las elecciones presidenciales, hay que lograr un cambio político, pero no es suficiente si no le decimos al país cuál es el país que queremos. Y si estamos muy conscientes de que la era digital, la era tecnológica es una realidad, de que si le ponemos un poquito también de vista lo que está pasando con nuestros jóvenes. Mira, tenemos casos dramáticos, es verdad, de niños en estado de desnutrición, de jóvenes con problemas de talla, de los niveles de deserción escolar espantosos, especialmente los niños varones, pero por otro lado tienes una juventud venezolana muy sensible, que no es frívola, que no es banal, y te lo muestran cosas como que la primera carrera que están pidiendo los jóvenes venezolanos que tienen la posibilidad de ir a la universidad aquí en Venezuela, es medicina, es psicología. ¿Qué te quiere decir eso? Que tienes ahí una juventud muy humana, muy espiritual, muy sensible, y es decir, tienes un gran futuro. Entonces yo creo que de esas cosas es las que tenemos que definitivamente conversar. ¿Cuál es el país que queremos? Encontrar ese consenso en la plataforma donde haya aquella atomización por una parte y por la otra aquella disgregación con cada quien planteando una cosa diferente. ¿Cómo lograr esa convergencia entre todos esos factores para precisamente tocar temas, propuestas para el país y no estar pensando solamente en una candidatura presidencial? Carlos, yo creo que no va a ser en reuniones de políticos, en reuniones de cúpulas. Yo creo que justamente, y el gran acierto de la Plataforma Unitaria es estar construyendo y convocando a una ruta de conducción democrática que pasa por unas elecciones primarias en donde sea el pueblo venezolano el que decida cómo vamos a ir y con quién vamos a ir a enfrentar y a derrotar en las presidenciales a Nicolás Maduro. Pero tú tienes que presentar, como tú mismo lo dices, Roberto, una propuesta nacional. Por Tú supuesto. tienes que presentarle a la gente que está en penuria, que está pensando en marcharse de Venezuela, los que se toman el camino de la diáspora porque no tienen otra solución, decirle, mira, que hay una propuesta, que hay una alternativa, es esta. Eso está por encima o puede andar a la par de lo que es la escogencia de un candidato. Pero yo veo el discurso opositor extremadamente politizado y marcado por un sello electoralista tremendo. Tiene que estar a la par. Casualmente yo soy coordinador de la comisión programática de la plataforma de acuerdo de gobernabilidad. Pero te digo una cosa, todo pasa también por cómo concebimos el país. Y esto es un tema para mí fundamental. Yo creo que la gran tarea de las fuerzas democráticas es promover el país de la convivencia, para que se vuelva, ¿te acuerdas de la película aquella de Volver al Futuro? Bueno, que vuelva la confianza a Venezuela. ¿Para qué? Para que regresen varias cosas, regrese el amor, el talento, el dinero a este país. A mí me decían que cuando hablaba del amor, ten cuidado que vas a parecer muy cursi, ¿no? Vas a parecer un gallo, y un nerd, me decían. No, para nada. Yo creo que justamente el amor que tiene que regresar a este país pasa por el respeto al prójimo, el respeto al otro, el respeto a la ley, el respeto a la Constitución. Tenemos 20 años viendo la cultura de odio implantada en el país, como unos señores con poder se plantan en un canal de televisión, en una cadena de televisión, a ofender, a humillar, a insultar a todo el mundo, a expropiar, a confiscar. Carlos, pero ellos hablan de amor. Eso es odio, no, eso es odio y aquí nadie es tonto. Entonces, pero también te tengo que confesar, y yo creo que yo por lo menos con todo respeto invito a sospechar de aquellos dirigentes que cuestionan siempre la posibilidad de que los venezolanos nos pongamos de acuerdo, que estén tanto en la oposición como en el gobierno.
Ponerse de acuerdo no significa claudicar a tus principios, no significa complicidad ni significa impunidad. Significa crear condiciones de paz para que haya prosperidad y para que haya igualdad de oportunidades. Claro, eso se hace en las grandes democracias. Eso se hace en las Pero democracias. es posible en el contexto venezolano realizarlo. Entenderte tú con el gobierno, por ejemplo. Yo creo o que, tú o los partidos de la oposición. Yo creo que tenemos que rescatar el vector constitucional, el marco constitucional y el marco de las leyes, porque a fin de cuentas esas son las reglas de juego. Y pasa por una cosa que es fundamental, dar testimonio. Porque mira, la gente, yo estoy convencido que la intuición popular, esa senestesia de lo colectivo es muy poderosa. La gente sabe olfatear el tufo de la hipocresía. Él sabe sentir el mal aliento de los dirigentes dobles, de los simuladores, de los que dicen una cosa y practican otra. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer los dirigentes es dar testimonio, que lo que digamos se parece a lo que hacemos. Si yo creo en un país en donde impere la convivencia, la civilización del amor, tengo que demostrar que aunque me caiga mal una persona, que aunque tenga diferencias con una persona, yo no puedo dejar de procurar acuerdos por el bien superior de los venezolanos. Ahora, ¿cómo se está trabajando dentro de la plataforma? O sea, aquella discusión intensa y casi que eterna y agobiante de ponerse de acuerdo en algo, se van aproximando, se va acercando. Yo estoy muy optimista, Carlos, yo creo que nosotros... Pues es que se sospecha de un lado y de otro, y entonces se sospecha que fulano por detrás de las cortinas se está entendiendo con el otro, y entonces está el tema de la Alianza Democrática, que son disidencias de los partidos, también del G4, pero que entonces, bueno, aquello es un pastel. Bueno, tú sabes que hay... Además, súmale todo esto que ha tenido que ver con el manejo de recursos que pertenecían a Monómero, a Citgo, la sospecha de que también se están haciendo negocios. Ahí se entremezclan una cantidad de cosas, Roberto. Sí, ciertamente, pero esa no es Venezuela, ¿no? La Venezuela es la Venezuela que hoy quiere soñar con un gran país, que hoy está todos los días viendo cómo hace para llevarle comida a su casa a la familia, cómo hace para poder darle recreación a sus hijos, cómo hace para tener a su familia feliz. Esa es la Venezuela de verdad. Sí. La Venezuela de embuste es la Venezuela del ruido, de la violencia verbal, de la violencia política y, por supuesto, de quienes, a veces, hay que decirlo, Carlos, tanto que criticamos al chavismo y a Maduro, y hay dirigentes que les encanta parecerse al chavismo y a Maduro. Pero en todo caso, yo creo que si algo va a ser muy poderoso es el derecho del pueblo a elegir, a decidir, y yo por eso es que creo que la ruta de las elecciones primarias van a ser el punto de inflexión muy poderoso para que este país busque los cambios que este país necesita, y yo creo que el primer cambio es cambiar la cultura del odio por la civilización del amor, del respeto a las personas y a la ley, y entender que estamos ya en una nueva era y que estos jóvenes y estos niños que a veces cuando van en una tablet agarran un televisor o un horno y lo confunden con la tablet, esa es la nueva realidad, esa es la era que viene, y para ellos hay que devolverles el derecho a enamorarse y a vivir en Venezuela. Bueno, ya hablaremos en otra oportunidad de nuevo, y priorizar la economía como elemento fundamental y no solamente el tema político electoral. Así es. Roberto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, Carlos. Bueno, una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal, amigos? Tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico, lista y feliz para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerde que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales, @actual en Twitter, @actual_TV en Instagram, y mi cuenta @María Gabriela Rico a total disposición para que desde ya nos dejen todos sus comentarios y, por supuesto, qué les pareció las noticias de la mañana de hoy. Dicho esto, damos inicio a las noticias de arte y espectáculos contándoles que Brendan Fraser no pudo contener sus lágrimas en la ovación y que recibió en Venecia por su papel en The Well. Tras su proyección en el Festival Internacional de Cine de Venecia, el público se puso de pie y le brindó al actor una ovación de más de 6 minutos, una felicitación espontánea que sin duda alguna pues lo hizo llorar de la emoción. The Well es el primer papel protagónico de Fraser en casi una década y no se parece en nada a lo que el artista había interpretado hasta la fecha. El intérprete dio vida a un hombre de 300 kilos que se enfrenta a la pérdida de su amante e intenta recuperar a su hija.
Cabe destacar que el actor de La Momia se sometió a una intensa transformación y lo llevó incluso a hacerse socio de Obesos en Acción para entender la presión mental a la que se ven sometidas estas personas. Noticia que sin duda alguna ha revolucionado las redes sociales. Desde acá en lo actual extendemos nuestras más sinceras felicitaciones. Y ya que hablamos del tema, les quiero contar también que Dwayne Johnson aprovechó el momento para celebrar a Fraser con el emotivo video viral de la ovación. Mientras que Johnson es ahora un actor bastante reconocido, la carrera de Fraser experimentó un memorable declive a principios de la década de 2010, lo que le llevó a un breve descanso. Desde entonces, Fraser ha disfrutado de un ascenso hacia el estrellato gracias a su incansable trabajo dándole vida a personajes de distintas películas. Ahora, el artista mejor conocido como La Roca ha expresado a través de su cuenta de Twitter lo siguiente: me hace muy feliz ver esta hermosa ovación para Brender. Te deseo todo el éxito del mundo, hermano mío. Seguimos con más para comentarles ahora que Armie Hammer podría recaer tras el estreno del documental sobre su vida. Aunque el actor de 36 años de edad ha mantenido su sobriedad, a sus amigos les preocupa que el reciente estreno de la docuserie de HBO Max lo desestabilice. Hammer ha estado enfocado en recuperar su salud física y mental después de una serie de escándalos por las acusaciones de canibalismo, sadomasoquismo, violencia física, depravación, abuso psicológico y sexual en su contra, por lo que evidentemente ha recurrido a su gran amigo Robert, quien continúa siendo una importante fuente de apoyo para él. Por otro lado, el actor es actualmente investigado por la policía de Los Ángeles por presuntos delitos sexuales. Pasamos a otras informaciones sobre el séptimo arte para comentarle que Spider-Man No Way Home tuvo su exitoso reestreno en Estados Unidos. Dispuesta a inflar aún más la desorbitada taquilla de su estreno original en cines en diciembre del 2021, la película reestrenó con la coletilla la versión de cosas más divertidas y 11 minutos de metraje extra que resultaron tentadores para algunos fanáticos, consiguiendo, señores, escuchen bien, $6 millones en 3.935 salas de cines durante el fin de semana. El film reafirma su tercer puesto como mejor lanzamiento nacional de todos los tiempos y el sexto mundial como una de las películas más taquilleras de la historia. Por otro lado, No Way Home ha logrado recaudar unos $6 millones en el pasado fin de semana y se espera que logre recaudar poco más de 7 millones en su totalidad. Spider-Man No Way Home. En más noticias sobre cine le contamos que Top Gun Maverick bate récord en ventas de formato digital en Estados Unidos. La película se sitúa ahora como el film más vendido en formato digital durante su primera semana de lanzamiento. La cinta, protagonizada por Tom Cruise, también se encuentra ya entre los films más vendidos en formato digital de toda la historia en Estados Unidos. A pesar de haber salido al mercado hace apenas 9 días, este nuevo soporte Top Gun Maverick pues incluye 110 minutos de contenido adicional en los que se puede ver parte del rodaje y del proceso de producción de esta película, que requirió un avión, señores, diseñado especialmente para la grabación y diversos cursos de pilotaje para sus protagonistas. Además, cuenta con 2 videos musicales de la cantante Lady Gaga y la banda estadounidense One Republic con las canciones que compusieron para la cinta. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar del noticiero Televen. Ahora vamos con mis compañeros de noticiero. Bueno, culminamos esta primera emisión del noticiero de Televen. Les vamos a dejar nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Pero hay mucho más. Claro que sí, en Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Televen TV en Twitter y YouTube con todo sobre nuestra programación. Bueno. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Bueno, continúen. No continúen. Recuerden que pueden mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional. Descansen. Bueno.